tiempo, pero cada vez hay menos pobres en el mundo. Cada vez se decía a principios del siglo XX el inicio de las consecuencias económicas de la paz de Keynes. Ese maravilloso libro detalla o dice es que había una confianza ciega en que por fin el sistema económico, habíamos conseguido un sistema económico que iba a reducir la pobreza y iba a crear bienestar ya para siempre, y que el único problema, sí, había pobres, pero era un problema de tiempo porque cada vez había menos. Entonces, con esta idea acabó la crisis del 29. Era un hecho en ese mundo de euforia, pues era un hecho extraordinario, ¿no? Y de ahí surgió un cambio en las ideas económicas. Se pensó que una economía en la que el mercado tuviera protagonismo, pero que el sector público y los gobiernos tuvieran intervención, pues era un sistema adecuado que permitió el que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, pues se produjera un periodo de expansión hasta principios de los años 70. En el año 73, el periodo de altos precios y desempleo de que la economía mundial sufrió en el año 73, pues puso en cuestión las ideas hegemónicas entonces, que eran las keynesianas. Se dijo, no, esto es un desastre, el Estado no tiene la suficiente sensibilidad como para detectar las necesidades de las personas, y además está afectada por las perversiones de los políticos, y por tanto son los mercados los que se autorregulan. Entonces, las ideas hegemónicas keynesianas se pusieron en cuestión y otra vez se volvió a la confianza en los mercados. Y a partir de ahí llegamos al 2007, y en el 2007, pues la gran crisis pues, que estamos viviendo pone en cuestión esa confianza ciega en el mercado, y durante los primeros años parece que hay un regreso de las ideas de Keynes. Y esto en Estados Unidos mayoritariamente es así. De nuevo, Keynes aparece en todas las librerías. Aparece el libro de Skidelski, el biógrafo más importante de Keynes, que se titula El regreso de Keynes. Se edita de nuevo el libro de Krugman sobre las crisis. Stiglitz ha publicado en esos años pues, distintos libros de divulgación sobre la globalización y el malestar de la globalización. Estoy citando grandes nombres, premios Nobel conocidos, por tanto, personas muy... Stiglitz no, Krugman, Skidelski no, pero Stiglitz y Krugman sí. Pero, por ejemplo, se recupera la obra de un gran economista del sistema financiero como Hyman Minsky, que estaba olvidado, había muerto años antes y estaba olvidado, y aparecen en los escaparates, se reeditan la obra de Minsky y aparecen los escaparates en Estados Unidos, cosa impensable pocos meses antes. Bueno, es decir, hay una recuperación de Keynes. Con distinta intensidad, porque ya sabemos que Krugman, por ejemplo, se dedica a criticar la timidez de los estímulos, de los paquetes de estímulos del gobierno de Estados Unidos, y siempre está presionando al gobierno para que amplíe sus paquetes de estímulos, pero en cualquier caso los paquetes de estímulos están ahí, y la Reserva Federal está por introducir estímulos en la economía desde el punto de vista del sector público. Fíjense que la Reserva Federal tiene diversos objetivos estatutariamente. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene como objetivo la inflación, ¿cómo no? La lucha contra la inflación, claro que sí. Pero tiene como objetivo también, en el mismo nivel, la estabilidad económica, es decir, el crecimiento económico, la búsqueda del pleno empleo, etcétera, etcétera. Este es un factor estatutario importante, es una concepción importante, porque diferencia extraordinariamente esta realidad estatutaria de la realidad estatutaria del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, estatutariamente,
tiene que dedicarse a la lucha contra la inflación. Cuando la inflación en Europa se acerca al 2%, jurídicamente el Banco Central Europeo tiene que establecer medidas de política monetaria restrictivas para controlar la inflación. El segundo objetivo es la estabilidad del sistema financiero, pero no la estabilidad económica, no el pleno empleo. No es esta función del Banco Central Europeo. Y esa es una diferencia radical entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. ¿Y por qué esto es así? Por la influencia de los economistas alemanes. Como ustedes saben, antes de la ascensión de Hitler al poder, se produjo una etapa de hiperinflación en Alemania. Una etapa de hiperinflación que marcó la orientación de las ideas en Alemania de los economistas. El criterio básico del Bundesbank era la lucha contra la inflación. Y eso se trasladó al banco, este objetivo se trasladó al Banco Central Europeo. Así que los economistas que podían hacer política keynesiana en Estados Unidos no podían hacer lo mismo en Europa. No podían hacer legalmente, jurídicamente, estatutariamente, no podían hacer. Pero es que además estaban convencidos de que no podían hacer. Solo la realidad del desempleo que crecía en Europa, etcétera, etcétera, hizo que los economistas alemanes en un primer momento cambiaran de idea. En Alemania funciona un consejo de expertos en economía, que son 5, que es de una gran influencia. Son independientes del gobierno y su opinión es una opinión contundente, es una opinión muy seguida por los gobiernos. Han sido los guardianes de la ortodoxia en Alemania. Bueno, pues el impacto de la crisis al principio sobre Alemania fue tan importante que, sorprendentemente para muchos, el criterio sobre el déficit público y sobre los estímulos cambió en un momento determinado. Naturalmente creó una enorme polémica, incluso hay declaraciones del gobierno de Angela Merkel y de algunos parlamentarios, incluso del Partido Socialdemócrata, diciendo, entre otras cosas, diciendo que había que cerrar el comité de expertos, ¿no? Que era prácticamente como una enorme decepción que hubieran cambiado de criterio. Poco después, una vez que Alemania recuperó las tasas de crecimiento y que los peligros de la crisis fueron alejándose de Alemania, el criterio volvió a cambiar. El criterio de los economistas alemanes hegemónicos volvió a cambiar. No es un criterio, como se suele decir por algunos, neoliberal. No. La escuela de Friburgo no es neoliberal. Es ordoliberal, nos llaman, procede el nombre de una revista. Pero no es exactamente así. Por tanto, las diferencias son diferencias en las ideas y son diferencias en el diseño estatutario de las instituciones de la Unión Europea. De tal manera que Europa no ha podido articular una política expansiva desde el punto de vista del déficit, una política expansiva desde el punto de vista monetario, porque tiene, aún en el hipotético caso de que quisiera, que no quiere, pero aún en el hipotético caso de que quisiera, está atada por las decisiones que se tomaron desde el punto de vista del Banco Central Europeo. ¿Por qué digo todo esto? Porque las posibilidades de una recuperación económica están determinadas, como ven, por el diseño de las instituciones y por el diseño de las ideas de los economistas que son los economistas estrellas dentro de la Unión Europea. Por cierto, que los economistas ingleses han tenido muy poco poder de influencia dentro del diseño de la Unión Europea y dentro del diseño de las políticas económicas de la Unión Europea.
siempre los economistas ingleses están más pensando en Estados Unidos que en la propia Europa. Bueno, pues esto es, por tanto, esperar políticas expansivas de las instituciones europeas es prácticamente imposible. Las políticas que podemos esperar de ayuda a la salida de la crisis de los países más endeudados son ayudas de carácter coyuntural. Que el Banco Central Europeo puede en un momento dado, como hizo a partir de agosto, comprar deuda en el mercado secundario española e italiana para que la prima de riesgo no se diferencie radicalmente. Sí, pero ya ven que desde hace un mes ese programa ya está siendo utilizado de forma sumamente moderada. Prácticamente no tiene respuesta para esta situación. Entonces, la prima de riesgo ha vuelto a subir. Por cierto, que la situación del bono alemán a 10 años, que es la referencia para la prima de riesgo española, nadie se explica cuál es el motivo de esa cotización tan alta y de esos tipos de interés tan bajos por consiguiente. No tiene explicación económica, salvo la meramente especulativa. De hecho, hay muchos economistas que dicen que están preocupados y han mostrado su preocupación porque en realidad lo que hay es una burbuja en el bono alemán a 10 años. Bueno, por tanto, haciendo la relación, esos programas no de expansión de estímulos, sino por el contrario, programas de reducción del déficit y de austeridad, de consolidación fiscal, como se dice, pues afectan a la economía española y de ahí los compromisos que tiene el Estado español con la Unión Europea. Y de ahí también pues, los compromisos que se ve obligado a adquirir pues, la economía de Canarias, o el gobierno de Canarias, el Parlamento, a través de estos compromisos con el presupuesto, etc. Bien, y dicho esto como telón de fondo, ¿qué es lo que ocurre en la economía de Canarias? ¿Por qué la economía de Canarias tiene ese alto nivel de desempleo? Al fin y al cabo se podría pensar que la economía de Canarias es lo mismo que el resto de las comunidades autónomas españolas, con un diferencial determinado por sus condicionantes de lejanía, de insularidad, etc., pues podría tener aproximadamente las mismas circunstancias que una comunidad autónoma que tiene el mismo nivel de renta, de PIB per cápita, por ejemplo, que cualquier otro. Bueno. Y sin embargo tenemos una tasa de desempleo muy alta. De hecho, la tasa de desempleo de Canarias es la segunda de la comunidad de la Unión Europea, solo superada por Reunión, es decir, somos segundos en el ranking triste de la tasa de desempleo y en el caso de los jóvenes somos los primeros. Es decir, esto es pues, realmente muy sorprendente. ¿Por qué ese diferencial en la tasa de desempleo? Hay distintas razones. La primera, una razón, y ya voy a uno de los referentes del título de la conferencia. Los niveles educativos de la población activa de Canarias son niveles educativos muy diferenciados de la media española y en casi todos los indicadores por debajo o por encima de todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, ya se ha dicho muchas veces, el abandono escolar en los distintos niveles, desde primaria, es muy alto en Canarias y no hemos logrado de forma persistente eliminar o bajar. Los gobiernos de Canarias, desde el inicio de las autonomías, han invertido una gran cantidad de recursos en educación. En los primeros gobiernos la educación se decía era la estrella de la política autonómica, porque había que superar el desfase con respecto a España y Europa. La verdad es que, a pesar de que el gasto se ha incrementado considerablemente, que duda cabe, sin embargo no hemos conseguido reducir esa brecha.
Y eso se traslada a los empleos y se traslada a la productividad. Se traslada a los empleos, ¿por qué? Porque si no tenemos buenos resultados educativos, podemos estar en lo que se llama la trampa de la baja formación y de los malos empleos. Es un círculo vicioso que se establece en algunas regiones y que es muy difícil de romper, entre otras cosas porque no se sabe cómo romperlo. El círculo vicioso funcionaría de esta manera aproximadamente. Los empresarios, bueno, hay una situación de baja formación. Y entonces los empresarios, cuando van a crear empleo, crean el empleo que con requerimientos de formación para los que puede tener oferta de trabajo. Es decir, si tengo una población mal formada, entonces no voy a crear buenos empleos, porque entonces no voy a encontrar, o los voy a tener que buscar fuera, o no voy a encontrar ofertas de trabajo adecuadas para mis requerimientos de empleo. Entonces creo malos empleos. Y entonces las personas que están pendientes de la formación se dan cuenta de que si los empleos requieren poca formación, ¿para qué voy a invertir en más formación? Entonces invierto en poca formación y el circuito se reproduce. Por eso es una trampa, porque lo uno crea lo otro y las decisiones empiezan a ser racionales en ese circuito vicioso que nos lleva cada vez a menor formación, a peores empleos, a más precariedad y a salarios más bajos. Y en el fondo y en definitiva a productividad más baja. Esto está descrito en la bibliografía. No es algo que ocurra solo en Canarias. Está descrito en la bibliografía. Y nos puede ocurrir, nos puede estar ocurriendo. De hecho, yo creo que nos ocurre. Por tanto, un primer elemento clave. Tenemos altos niveles de abandono escolar en todos los niveles de la educación, y esto no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, y además los titulados universitarios son un porcentaje inferior a la media nacional, notablemente inferior, y dentro de los ocupados también. Por tanto, incorporamos poco conocimiento a las actividades económicas y además estamos en ese circuito que se retroalimenta y que nos lleva a una pendiente cada vez de desincentivos mutuos. Los empresarios no tienen incentivos para crear buenos empleos, los trabajadores no tienen incentivos para formarse y se retroalimentan ese circuito vicioso, como decía antes. Primera cuestión. Segunda cuestión que afecta al desempleo. Fíjense en el juego de las expansiones y los ciclos y las fases de expansión y crisis y depresión del ciclo económico. Primero, el crecimiento económico en Canarias genera mucho empleo, genera muchísimo empleo. Es decir, prácticamente por cada punto del PIB se genera un punto de población ocupada. 0,972, prácticamente uno. Un punto, eso que se dice por ahí, de que para que se genere empleo hace falta que la economía de Canarias crezca al 2,5%. No, se genera empleo en cuanto hay crecimiento positivo se genera empleo y la relación es de 1 a 1 prácticamente. Otra cosa es que caiga la tasa de paro, eso es otra historia. Pero, gracias. Pero se genera empleo. Se genera empleo. Entonces, esto es muy importante porque nosotros, cuando hay una fase, en Canarias, cuando hay una fase de expansión de la economía, inmediatamente se genera mucho empleo e inmediatamente la tasa de paro empieza a bajar.
Pero claro, la contraria también es cierta. Cuando la tasa de crecimiento económico es baja o negativa, como en estos años pasados, entonces también se destruye mucho empleo rápidamente. Y la tasa de desempleo crece muy rápido. Les voy a poner muy pocas imágenes, pero esta sí. No era esta la imagen que quería. Bueno, entonces, fíjense el ciclo de la tasa de paro, de desempleo, desde 1976 hasta ahora. Los datos no son comparables estrictamente porque hay cambios en la encuesta de población activa que pueden alterar la comparación, pero es simplemente para que se vea. Vean el final de la serie cómo el crecimiento es prácticamente una pared. Es prácticamente una pared cómo ha crecido la tasa de desempleo desde el año 2008 en adelante. Bueno, pues esto significa que es el producto de esta relación que les decía. Cuando hay un periodo de auge, una fase de auge, efectivamente crece mucho el empleo y la tasa de paro cae, pero cuando es al contrario, cuando la tasa de desempleo decrece, cuando la tasa de crecimiento cae o es muy pequeña, entonces inmediatamente se genera mucho desempleo. Tercera cuestión. Sigo diciendo por qué la tasa de desempleo es tan alta. Desde los años 60, prácticamente las fases de crecimiento y las fases de depresión duran aproximadamente 5 años. No exactamente 5 años, pero aproximadamente 5 años. En los 5 años de expansión, la tasa de crecimiento de la economía de Canarias normalmente es muy alta. Se crece mucho en pocos años. ¿Qué ocurre cuando se crece mucho en pocos años? Como decía antes, el crecimiento tira mucho del empleo. Hay una gran demanda de trabajo. Y esa demanda de trabajo atrae a personas de fuera. Por tanto, la oferta de trabajo crece, no solo por motivos internos, sino también porque hay una enorme atracción, porque hay muchos empleos que están en el aire, muchas vacantes de empleo que están en el aire y que pueden ser a las que pueden optar las personas. En cambio, cuando se produce una fase de depresión, todas esas personas, gran parte de esas personas quedan sin empleo. Y entonces la tasa de paro crece rápidamente. Siguiente escalón. Gran parte de ese empleo que se crea en muy pocos años, gran parte está en actividades económicas que tienen una demanda que es poco estable. Por ejemplo, la construcción. La construcción tiene una demanda de trabajo poco estable. ¿Por qué? Pues las obras se terminan y aparece otra. Y los trabajadores pasan al desempleo y luego a otra obra, etc. No es el sector industrial de demanda estable, que coge unos trabajadores, los forma y los mantiene durante mucho tiempo. No, aquí gran parte del empleo que se genera en esos periodos cortos de expansión
son empleos que aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Siempre hay muchos empleos en el bombo. Siempre hay muchas vacantes de empleo en el bombo. Y por tanto, las personas interpretan que su probabilidad de obtener uno de esos empleos es cierta. Hay muchos votando. Por tanto, tengo probabilidad de obtener un empleo. Y este es otro de los focos de atracción y por los que crece la oferta de trabajo. Cuando esas bolas que están en el bombo desaparecen, las personas se quedan. Una gran parte de las personas se quedan. Por tanto, la oferta de trabajo, la población activa en Canarias ha crecido enormemente durante todos estos años al llamamiento de todos esos empleos que están votando, y una vez que esos empleos desaparecen, ahí queda la población activa en desempleo. Por tanto, el problema es empleos poco estables, muchos empleos en poco tiempo y luego empleos que están afectados por las fases de depresión económica. Si a eso le sumamos la característica que les decía al principio, de que la población activa es una población con bajo nivel de formación, tendremos un marco relativamente razonable de explicación de por qué la tasa de desempleo en Canarias es tan alta como es en comparación con el resto de las regiones de Europa. Bueno, por tanto, como les digo, esta es la relación entre crecimiento económico y desempleo. Y esta es la relación principal con la ocupación, con la formación. Pero demos un pasito más y ya estamos terminando. Si el problema es el crecimiento económico y el problema son los empleos que se crean, ¿qué sentido tienen las políticas activas de trabajo? Es decir, si nosotros le damos cursos constantemente a los desempleados que están en esa situación, le damos cursos de formación para empleos inciertos, no para empleos ciertos, se dan también, pero son los menores, son los menos. El gasto en formación directa para el empleo es el menor, el resto es formación que es como una hucha, son monedas que se introducen en una hucha esperando que algún día la hucha se rompa y se pueda rentabilizar esa inversión en capital humano. Pues si damos formación para empleos inciertos, pero el problema es el crecimiento económico, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo políticas activas, políticas de formación, con la excusa de que esas personas tienen más facilidad para encontrar un empleo? La formación, no estoy haciendo, aunque lo parezca, no estoy manteniendo que las políticas activas deben desaparecer, en absoluto. Por lo siguiente, la razón para mantener las políticas activas, la razón para insistir en la formación de los desocupados, de los ocupados y de los jóvenes, no es que esa formación cree empleo, salvo el pequeño número que serían emprendedores.